yo me puse que iba a estudiar en la Nacional y esta es la oportunidad y no la puedo dejar perder porque yo me ponía a estudiar en el potrero de la Nacional y eso era frío corrido. Tenía deudas en el banco, me acuerdo yo, que eran más de 60 millones de pesos en ese momento. La ropa era prestada, el saxofón era prestado, la boquilla era prestada, la caña era prestada, la ropa, porque yo de dónde iba a sacar un vestido de paño. ¿Cómo lograr lo que tú quieres? Este muchacho, uno de los mejores saxofonistas de Colombia, que tiene varias empresas, tiene 31 años, comenzó tocando saxofón en una escuela muy pobre de Cartagena, en Colombia, y decidió hacer su sueño realidad. Es increíble esa historia, te tocará el corazón y es una lección realmente de liderazgo. Esto es una clase gratis de cómo hacer realidad tus sueños. Te vas a dar cuenta por qué no has logrado ese sueño que tú tienes cuando escuches este episodio espectacular. No te lo pierdas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Marlon, ¿cómo estás? Hola Carlos, excelente, excelente, todo muy bien. Bueno Marlon, yo te conozco hace un par de años, 3 años tal vez, y yo siempre te he admirado y respetado muchísimo y me encanta tu carácter, me encanta tu carisma, cómo eres con la gente, tu compromiso, tu profesionalismo, tu arte es... Realmente me encanta y tú sabes que si no pierdo oportunidad de verte y de compartir contigo y me siento tu amigo, gracias por eso, pero yo quería invitarte hoy porque además de eso tenemos contigo un tema espectacular. Entonces vamos a comenzar un poquito que nos cuentes en este momento de tu vida qué has logrado, porque ya ahorita para los que van a ver esto y son impacientes, la loca de la casa, ay, no. Él va a contar lo que tiene y después va a contarnos cómo empezó y es asombroso, es maravilloso lo que Marlon nos tiene en esta reflexión. Comencemos, Marlon. ¿Y tú qué haces? Y cuéntanos un poco de tu vida presente. Bueno, Carlos, actualmente, soy saxofonista de profesión como tal. No, momentico. Y bueno, saxofonista no, tremendo saxofonista. Yo creo que muchos ya nos han visto en los talleres, o sea, ya creo que somos conocidos. Exacto, él es nuestra salsa secreta desde cuando vamos a terminar el taller. Así es, entonces yo sé que muchos de los que están aquí ya nos conocen, para mí es un placer compartir y pues la verdad, lejos de esperar estar aquí sentado un rato, para mí es un gran privilegio porque pues mi vida finalmente parte en dos. Antes de haber conocido el taller, antes de haber conocido a Carlos y a Diana, que gracias a Dios nos unió el mismo arte, ¿sí? Porque pues Dios me da ese don y siento que pues hay veces que uno como músico dice el ser el mejor músico es el fin. No, creo que es el medio que me va transportando por la vida. Actualmente tengo un grupo empresarial donde son 8 proyectos como tal, todo un 360 para eventos, donde manejo artistas, donde tengo mi propia marca como Marlon Geles, donde tengo una productora audiovisual, donde tengo una productora de audio, donde hay 3 escuelas digitales y bueno, y todavía lo que falta, como dicen por ahí. Pero lo más lindo de esto es que antes de haberlos conocido a ustedes, estaban en idea esos proyectos y pues siempre y cada vez que nos vemos, Carlos, es lo más bonito y siempre me animo en todos los aspectos porque cada vez que me encuentro con ustedes es como, bueno, ¿y cómo van esos proyectos? Y hoy en día se están haciendo realidad porque cuando nos conocimos hace 3 años todavía eran ideas y Carlos me acuerdo mucho y Ana, bueno, ¿cuándo? Y hay algo mucho más lindo de todo esto y es que antes de esos 3 años no habían proyectos inmobiliarios, ¿sí? No había educación financiera tanto, no, o sea, como que yo buscaba, siempre me ha gustado leer y demás, pero faltaba como esa guía, ¿no? Que uno tiene que buscar porque a veces están los libros, a veces hay cursos, hay de todo, pero cuando uno encuentra personas que lo guían, como en mi caso, que fui muy afortunado que llegaste tú, llegó el taller, llegó Diana, creo que es un privilegio que uno tiene en la vida, porque pues ya, yo que no me ha leído ya, padre rico, padre pobre, mejor dicho, todo, de todo un poco, de todos estos libros. Y un inmueble al año no hace año, ¿no? Y un inmueble Ajá, que fue, es que ese fue regalo. Acuérdate que antes de yo comprar hoy en día, bueno, hablando un poco del proyecto inmobiliario porque no lo tenía en cuenta, por eso es que hice parte de la historia en dos, porque hasta hace 3 años no tenía nada de propiedades ni nada por el estilo,
tenía deudas en el banco, me acuerdo yo, que eran más de 60 millones de pesos en ese momento y pues yo decía, pues madre, ¿en qué momento voy a salir de todo esto? Y hoy en día, después de yo haber recibido la ayuda y de haber recibido este libro, hoy en día estamos ya con 2 propiedades que ahorita las estamos ampliando para sacar varios apartamentos como tal, haciendo el segundo piso. Hay otra proyección de preciso en el apartamento donde estoy, que es la compra por, como dicen, sin que nos financie el banco, sino poderlo financiar directamente con el dueño del apartamento. Y hubo otra que en ese momento sí existía, que Carlos me decía, no compre sobre plano. Cuando yo le dije, Carlos, ya lo hice. Entonces, bueno, ya está metido en el cuento. Hágale, pero pues ya sabe, para las próximas. Y miren cómo son las cosas de la vida. Hace 3 años me dijiste no compre sobre plano y apenas lo voy a recibir. Y después que cambié las estrategias, después de que leí el libro, me doy cuenta que ahora tengo ya próximamente 3 propiedades y todavía la que compré sobre plano me está esperando y todavía pagándola y todo está con banco. O sea, fue todo lo contrario que no tenía que hacer en el momento, pero pues para eso es la vida, ¿no? Y entonces ya uno aprende y hoy en día en esos 3 años ya he logrado, ya vamos a 3 propiedades donde próximamente son 5 cuando ya las ampliemos, más la de sobreplano, que esa era la que ya estaba en su inicio. Gracias a Dios también cero deuda con banco. Y bueno, salió esa loca de la casa, ya la he sacado de mi mente, que es la que le dice a uno que uno no lo puede hacer. Domaste la loca de la casa para eso de bien. Sí, ahora 31 años cumplo este año. Nos conocimos en el 2019, 18. En el 2019, eso nunca me olvida esa fecha, noviembre 22. Ese fue el taller en vivo que hicimos en Bogotá. Nunca me olvida, eso sí. Increíble, que creo que fue el último taller en vivo que hemos hecho en 4 años, porque después vino la pandemia. Bueno, ese fue el último lo hicimos en México, que también fue una locura, fue un espacio súper bonito, que incluso cuando, o sea, aquí fue donde comenzó a cambiar mi mentalidad, porque pues antes uno lo que pensaba era, no, me endeudo en banco, saco, pero después esa deuda nunca sale, nunca se va y uno gaste más, tiene ahí la propiedad, no le saca a uno el provecho, entonces, o sea, muchas cosas que cambiaron y pues el taller yo me di cuenta de eso, o sea, además de que, bueno, conocimos porque primero tuve el privilegio de tocar en el matrimonio tuyo y de Diana, que eso fue una rumba, una locura, otro día hablaremos de eso. Pero adicional a esa parte, cuando comencé a ir al taller, que comencé a escuchar los testimonios, Carlos, pues yo nunca te lo he dicho, pero en este espacio a mí me sorprendieron todos los testimonios de todas estas personas, cómo realmente se les cambia la vida, cómo el taller realmente aporta, cómo el taller realmente les da otra perspectiva, personas que no encontraban un futuro, mujeres solteras, cabezas de hogar, que ya van proyectándose, que van sacando nuevos proyectos. Hay muchos que siempre los tengo en mi mente, Niurka, o sea, muchos de los que han pasado del taller donde uno aprende y cuando hoy finalmente comienzo a aplicar todo esto, digo, wow, o sea, definitivamente uno viendo el ejemplo es donde más comienza uno a darse cuenta y que finalmente de eso se trata la vida, ayudar. Ellos en su momento fueron mi ejemplo. Hoy yo puedo hacer un ejemplo para otros y mañana los otros serán ejemplos para los que vienen. Entonces, eso ha sido lo bonito, que es algo que hace de que el taller perdure en el tiempo y es lo que lo hace, por decirlo a uno, como invencible y lo hace uno mejor persona, lo hace uno salir adelante. Entonces, esto sí es algo que te confieso acá en el espacio. Muchas gracias. Sí, realmente esas son las herramientas, pero es tu talento, tu compromiso, tu determinación, que es lo que vamos a ver ahora, lo que te ha llevado ahí. Y faltó que entre las empresas nos hablaras, que a lo mejor dentro de los nombres que dijiste está incluido, que es que haces el marketing digital para todos esos artistas y para todos esos músicos que estás creando esa empresa increíble. Y vamos a poner aquí un link para que ustedes se mueran oyendo a Marlon después tocar ese saxofón, que es mágico, es como, así como los sufis cuando yo oigo la música o el bolero de Ravel, que es embruja la música que nos toca Marlon. Bueno, yo me quedaría hablando de tu saxofón, pero vamos a empezar a hablar un poquito de
¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo fue tu historia para convertirse en uno de los mejores saxofonistas de Colombia y en ser ese empresario y en tener tanto éxito? No, no es un secreto a voces, un poco en la parte familiar de la costa. Yo soy cartagenero, nací en Cartagena, pues lastimosamente a veces unos padres no tienen como esa responsabilidad con los hijos tan a profundidad. Pues yo nací en un barrio acá pues de estrato bajo en Cartagena. Del barrio finalmente nace uno como en parte donde muchos de mis compañeros del barrio hoy en día o están presos, otros ya no están, otros, mejor dicho, ha pasado mucho. Y pues, como dice uno, no será el único ni será el primero, pero lo importante es poderlo contar y eso es lo bonito del espacio, de poder decir que uno puede salir adelante. O sea, no importa dónde naciste, cómo naciste, simplemente hay que saber por qué nacimos y encontrar ese propósito y sacarlo adelante. Cuéntanos cómo empezaste tu carrera musical y cómo fuiste a la universidad, eso me parece fascinante, esa historia. Bueno, yo era deportista, estaba béisbol, en la costa acá se ve mucho la parte de béisbol más que el fútbol. Resulta que yo ingresé en la parte musical por cosas de la vida, por malas decisiones que en su momento tomé porque yo era deportista. Yo tengo que ir a buscar un primo y hay una carretera y mi hermana me dice, Marlon, no puedes cruzar la carretera. Y yo, yo no me voy a poner esa carretera. Vea, yo apenas con 9 añitos me bajé. Cuando voy a lo único que me acuerdo es que resulté en una clínica por allá con, mejor dicho, el pie así en dos, tibia y peroné partida de parte y parte por no haber hecho caso en ese momento. Fue la ventaja que gracias a Dios apenas tenía 9 añitos y era deportista. En ese momento yo alcancé a representar Selección Cartagena, Selección Bolívar, Selección Colombia en béisbol, o sea, porque digo que el momento es uno y la oportunidad es una sola en la vida. Entonces tiene que estar uno preparado y cuando le llegue a aprovecharla, pero en ese momento, no sé, digo, fui atrevido y me llevó la moto y no pude seguir con el deporte. En ese momento, mi mamá toda la vida me había regalado guitarra, me había regalado piano, o sea, me había llevado por el mundo de la música y todo eso estaba apartado. Y yo pues ya 6 meses con el yeso, ya con la pierna ahí, yo dije, bueno, arranquemos a ver qué pasa aquí con la música. Y mami, vuélvame a comprar una guitarra porque yo las partía, yo volvía todo nada. Y resulta que ahí comencé a retomar la música durante ese accidente. Y cuando ya me estuve recuperando, volví al béisbol, pero pues ya era mucho más complicado. Cuando ya pasa eso, yo me retiro de todo el béisbol, sí, más o menos estoy hablando a los 13 años, me retiro. Pero entonces aproveché de una vez y en el colegio que yo estaba, se llama el Colegio INEN en Cartagena, el colegio público y pues tenían las carreras técnicas, entonces uno entraba sexto, séptimo, pero tenía que escoger una técnica. Entonces yo decía, bueno, me voy por música y ahí arranqué lo más fácil, sí, porque siempre he sido como, uy, no, mejor dicho, ha sido un cuento, entonces ahí arranqué la música, esa es mi historia, o sea, cómo llegó la música a mí. ¿Cómo decidiste ir a la universidad y cómo fuiste a la universidad? ¿Qué era tan difícil para un muchacho de tus condiciones económica y social en ese momento? Cuéntanos un poco esa historia. Bueno, yo soy graduado de la Universidad Nacional de Colombia, pero resulta que estamos hablando, no sé, 2006. Como yo estaba en la música, era muy curioso porque uno en su guitarrita, yo iba al colegio y entonces daba la serenatica, a tal punto que a mí en el colegio me decían el Juan es negro. Entonces yo tuve inconvenientes en el colegio INEN. Resulta que yo ni sabía que estaba al lado del dealer del colegio. Cuando de pronto un día me saca un bolso así, pues a veces yo me iba sin desayunar al colegio o algo por el estilo. Entonces, como, oiga, ¿usted tiene hambre? ¿Qué tiene? Y yo, no, pues normal, pues yo no he comido. Cuando me saca un bolso así, mejor dicho, todas las drogas habidas y por haber del mundo. Y resulta que yo tuve agallas de llegar a mi casa y decirle, mami, mire, me pasó esto. Y pues ella dijo, no te puedes quedar ahí, te cambio de una vez de colegio. Y pues ahí llegué a un colegio que se llama Confamiliar, ¿sí? Y allá fue donde conocí el saxofón. Y resulta que cuando voy a la parte musical, yo veía ese instrumento y decía que nadie lo tocaba. Y ese es el instrumento de Lisa Simpson. Yo voy a tocar ese instrumento porque nadie lo toca. Y cuando yo cojo el instrumento, me dice el profesor,
aquí no tenemos profesor de saxofón, pero me dice, pero usted es tan necio que llévese lo que yo sé que usted le saca cualquier sonido. O sea, nunca se me olvida, son ángeles que me van apareciendo en el camino, profesor Jorge Ochoa, que le agradezco esa confianza porque fue la primera persona que me puso un saxofón en mis manos y dijo, llévese lo que usted algún sonido le sacará. Entonces arranqué yo solito, pero volví a Linen porque Linen tenía una filarmónica y en esa filarmónica conocí una muchacha que estaba en la Nacional. Ella me dijo, no, yo estoy en la Nacional, no es que, y yo no sé, se me metió en la cabeza que tenía que estudiar en la Nacional. Ni siquiera le pregunté cómo se ingresaba. Nada más me dijo, la Nacional es la mejor de Colombia para música, y yo dije, allá tengo que estar. Aquí en Bogotá y tú vives en Cartagena, a 1 hora de avión en Cartagena. Sí, de Cartagena. A 1 hora de avión y a 24 en bus. O sea, es una locura. Yo ni sabía que era Bogotá, ni nada. Yo lo veía por ahí en un programa de televisión y yo decía, oye, lo único que yo sabía de Bogotá era que la gente dormía sin abanico. Sí, la inocencia que uno va teniendo de todo y lo que le va a uno brindando el entorno. Y yo dije, no, voy a estudiar la Nacional. Cuando yo arranco, me comienzo a encontrar como, uy, para estar allá hay gente de nivel, hay que estar muy bien. Y pues fue algo muy bonito que encontré, y fue que me encontré con profesores que también entendieron como mi llamado, ¿sí? Con la parte musical. Entonces, yo como que no era el mejor a nivel de la escuela, pero pues ellos comenzaron a valorar mi arte, ¿sí? Entonces, cuando ya yo arranco acá con el tema saxofón, que vuelvo al INEN, que esta persona me dice, oye, la Nacional es la mejor en música, porque yo sí decía, no, yo en la costa no me voy a quedar con la parte musical, porque acá le dicen a uno y que los famosos chupacobre. Entonces, a veces como que toque, bueno, vamos al toque, pero entonces te doy trago, te doy comidita y ya, no hay más nada. Y a mí me iba muy bien por esa parte de la informática, o sea, luego comencé a ver programación y me iba bien, entonces yo decía, si voy a estudiar música, solo la estudio en la Nacional. Y si me quedo en Cartagena, estudio mi tema informático. Lo chévere cuando uno está joven es que la loca de la casa está como lejos. Yo no sé, no persigue a los jóvenes tanto. O sea, la loca de la casa está con los que ya cuando crecemos y comenzamos a, mejor dicho, a nosotros mismos decirnos que no podemos. No, la diferencia es que la loca de la casa, como es espontánea, la parte buena, esa es la que te lleva. ¿Me entiendes? O sea, después es que nos complicamos, pero la loca de la casa no es que sea mala ni buena, es una voz. Sí. Y podemos manejarla de distintas maneras, una fuerza que podemos manejarla de distintas maneras. ¿Y qué pasó? Así es. En ese momento yo simplemente decía, yo solo voy a estudiar en la Nacional, yo solo quiero esto. Entonces, pues en ese caso, la loca de la casa iba como a favor. Yo no sé, yo la ponía era a favor porque todo me lo ponía a favor de lo que yo quería. Lo que yo decía, voy a hacer esto, y hacia allá me llevaba, y hacia allá iba, y la gente me decía, Mano, no te metas por aquí, no te metas por allá, y bueno, y ahí no, siga, vaya para adelante. Una pregunta, ¿qué posibilidades objetivas había de que tu familia te pudiera pagar, irte para Bogotá y entrar a la Nacional y mantenerte en la universidad? Ninguna. Si había, ni siquiera podías pagar alguna vez el desayuno, o sea que las limitaciones económicas eran increíbles, y además eras el negrito, ¿cierto? Entonces te mamaban gallo con eso de que eras el negrito. Y entonces, cuando tú decidiste, que esa historia me parece fenomenal, decidiste, bueno, me voy para la Nacional. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que lograste el apoyo de los primeros pasos para ir? Cuando quiero lograr algo, yo lo pongo en todas mis claves. Todo iba en torno a eso. En las clases de emprendimiento, Marlon, ¿cómo te ves en 3 años? Universidad Nacional. Yo no sé por qué me obsesioné, pero todo era así. Poder de la mente, o sea, yo llamaba a todo. Entonces ponía Universidad Nacional, buscaba Universidad Nacional y así comienzo. Es una técnica que yo uso de manera inconsciente, pero cuando voy por algo, todo lo cambio en torno a eso, o sea, toda mi mente se pone ahí. Entonces, arranca el Festival de Música Clásica en Cartagena, que es uno de los festivales de música más importantes del mundo. Yo apenas arrancaba con el saxofón. Otra vez vuelvo al INEN y allá me dicen, oiga, estamos en el Festival de Música Clásica, nos van a dar unas clases gratuitas. Yo voy para mis clases gratuitas, me monté un saxofón. Cuando llegué allá, están tocando una obra. Y la obra es de estreno mundial. Cuando están en pleno ensayo, ellos están tocando un instrumento, porque yo como era siempre y he sido necio, entonces yo tocaba todos los instrumentos en el colegio. Y están tocando la tambora, que es un instrumento de la costa, una tambora alegre. Y cuando van tocando, hacen un ritmito con unos palitos, que es como ca, 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 ca. Y yo no sé, yo tan atrevido, voy a donde ese maestro en pleno descanso y le digo, maestro, qué pena. Lo que pasa es que
aquí nosotros tenemos ese ritmo, pero yo no sé, yo siento que ese está como que le falta algo. Y el maestro me dice, bueno, mira, aquí están los palitos, muéstreme para ver qué es lo que usted dice que de pronto haga falta. Y comienzo yo a tocar, tum, 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 y comienzan esos franceses y canadienses, ¿qué pasó? Y todo el mundo sorprendiéndose. Y llega el compositor, oigan, ¿qué es ese ritmo? Y le digo, no, este es el ritmo de son corrido. Aquí en Cartagena lo tocamos en la música de tambora, no sé qué. Y el tipo digo, bueno, acompáñanos en el ensayo. Y yo, bueno, listo, no hay problema. Mire, aquí le presento al maestro Mario. Él le va a estar como diciendo, oiga, qué pena. Y yo como, yo no sé leer partitura, yo no sé nada. Usted no se preocupe, el maestro aquí le va a explicar cómo tocar y en qué momento entrar. Y yo puse mis 2 palitos ahí. Y cuando ya él me hace la seña, arranco yo, listo, Marlon, tum, 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 y todo el mundo, ¡eh! O sea, se formó, mejor dicho, como dice uno, el desorden, se formó, y la gente feliz. Entonces, cuando ya termina el tema del ensayo, el compositor me dice a mí, Marlon, vayas allá a la esquina, ella es la directora del festival, vaya que ella sabe, ya hablé con ella. Y cuando yo me da, comienzan a tomarme medidas. ¿Para qué? Cuando de pronto, no, Marlon, es que nos autorizaron a tomarte las medidas porque tú vas a estar en la inauguración del segundo Festival de Música Clásica de Cartagena. ¿Cómo? Bueno, resulta que cuando yo llego en la noche, cuando me llegan con una camisa, pero me has dicho súper, no, o sea, yo nunca me había puesto una camisa de ese valor. Resulté yo con tremenda camisa y yo, mami, mire, me dieron una camisa. Yo llegué a mi casa, mami, mire la camisa y voy a estrenar ya en el festival y no sé qué. Y yo en un momento yo no le daba mucha importancia. Cuando de pronto comienzan los periódicos, primer cartagenero en el tema de música clásica. Tenemos cartageneros representando en el Festival de Música Clásica, tocando con la Orquesta Musique de Montreal como tal. Y wow, y resulta que yo dije, bueno, por aquí es la oportunidad. Oiga, Carlos, este muchacho sí es atrevido. Me voy a hablar con la alcaldesa. O sea, sí. Como que yo voy allá y llego, no, mucho gusto, ¿cómo está? Mire, yo soy Marlon, yo vengo a hablar con la alcaldesa, yo estoy representando a la ciudad en el Festival de Música Clásica. Oiga, y gracias a Dios me fue bien, porque la alcaldesa me recibió. Representante de la ciudad. Buenísimo. Claro, o sea, siempre he tenido como ese tema que yo digo, eso es lo lindo de la vida, uno nunca perder ese niño interior, ¿no? Era bien atrevido, pero pues yo no sé, o sea, sobreviví. Y entonces fui, cuando la alcaldesa, no, miren, llamen a los periódicos, llamen a los noticieros, llamen todo, una vez hizo toda la parte de gestión, me preguntó, bueno, ¿y tú dónde eres? ¿En qué estás? No, sí, hagámosle. Al siguiente día, portada del periódico, Marlon Geles, músico del Colegio Confamiliar, representando Cartagena en el Festival de Música Clásica. Y Carlos, ahí no para el atrevimiento mío. Resulta que como ese festival lo hacen en enero, ya había acabado el año escolar. Mi mamá comienza un problema de salud, entonces ya no podía pagarme el Colegio Confamiliar. Vea, y yo no sé de dónde saqué yo esa fuerza, fui cogiendo mi periódico Universal y me acerco al director de la caja de compensación del colegio donde yo estaba. Buenas, yo soy Marlon Geles, yo estoy en el Festival de Música Clásica. Necesito una reunión de la ciudad. El representante cartagenero, y cuando llegué allá, representante cartagenero y del Colegio Confamiliar en el Festival de Música Clásica del 2008 de Cartagena, ¿verdad? O sea, resulta que cuando ya yo pido esa reunión, bueno, ya leyó que yo, epa, representante confamiliar, sí veo, doctor Felipe, dice confamiliar, yo no estoy en ningún otro colegio. Y usted sabe que allá no tenemos profesor de saxofón ni nada, pero yo estoy allá representando el colegio. Y después le boté la mala noticia una vez, doctor Felipe, le tengo una mala noticia. Es que imagínese que mi mamá ya no tiene trabajo. Yo ya no puedo estudiar más en el confamiliar. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Tu mamá a qué se dedica? No, mi mamá es enfermera. Espérame ahí un minutico. Cogió su celular, llamó. Bueno, ¿cómo están? ¿Hay algún cupo allá en enfermería? Para esto, para lo otro. Bueno, listo. Colgó. Marlon, dígale a su mamá que mañana se presente a la parte de la clínica, que allá ya la están esperando. Y entonces yo, bueno, y ahí de una vez aproveché y dije, bueno, doctor Felipe, seguido a eso, pues yo no voy a poder seguir en el colegio. Usted no me preocupe por eso. Termine su festival, que yo le ayudo con todo eso que necesite. Se acaba el festival, cuando ya yo voy a despedir al maestro Mario,
él viene y me entrega la tarjetica. Cuando yo leo la tarjeta, director del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Increíble. O sea, te cuento y me erizo, o sea, pues, no sé, me pasa de todo porque yo digo, uy, esto fue tremendo, eso fue tremendo. Y yo, bueno, ¿y qué hago? O sea, yo me quedé como quieto y yo miércoles, y yo quiero estudiar ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ¿y cómo es? Y la loca de la casa, bueno, dígale que usted va a estudiar ya lo mismo. Yo de una vez fui soltando. Mario, mire, es que yo, la verdad, estoy arrancando en la música, pero yo quiero pertenecer a un conservatorio. A mí, pues, me gusta la música y yo quiero salir adelante. Mario me dice, tranquilo, a mitad de año, si quiere, por allá lo invito para que usted llegue y que usted conozca al maestro de saxofón y le dé unas clasecitas y tal. Yo, bueno, Mario, digo, gracias, cuente conmigo que por allá estoy. Vea, llega junio, mitad de año, y le digo a mi mamá, mami, me voy para Bogotá. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Usted se va? Y yo, claro, mami. Acuérdese que yo le dije en enero que iba para acá, para Bogotá. Dijo, no hay plata. Y yo, école, mami, ¿cómo así? No hay plata. Bueno, yo fui cogiendo flamante y campante, porque por ahí mi mamá me había dado un piano, yo bien atrevido, fui sacando el piano, Carlos, y a empeñarlo. Gracias a Dios que yo di con el profesor Jorge Ochoa, y él me dijo, mío, venga, no vaya a dejar ese piano por ahí, venga, déjemelo acá, y yo, si algo ahí le paso la plata, y no se preocupe para que usted pueda viajar. Cuando ya yo llegué en la tarde, mami, ya conseguí la plata del bus. ¿Cómo así? ¿Qué hiciste? Mami, empeñé el piano. Marlo, tú sí eres atrevido. ¿Cómo así ese piano yo te lo había regalado? Por eso, mami, usted me lo regaló. Yo ahora lo necesito para viajar. Un viaje. Entonces, pues, ahí, ¿qué podemos hacer? Entonces, mi mamá me dice, bueno, listo. Ahora viene el siguiente problema. ¿Dónde te vas a quedar? Miércoles, yo no había pensado en eso. Entonces, no, mami, yo no sé. Comienzo ya a buscar en toda la familia. Oiga, ¿quién tiene un familiar en Bogotá? Y conseguí un cuñado que tenía unos familiares allá en Bogotá. Yo, mami, ya resolví, ya sé dónde me voy a quedar. ¿Cómo así, Marlo? Bueno, ¿y cómo así? ¿Cuándo vas a viajar y dónde te vas a quedar? Ya, mami, mire, ¿cuántos años? Ya había cumplido 15 en ese momento porque estaba a mitad de año, yo cumplo en mayo. Entonces imagínese una mamá, el hijo de 15 años salirle con el tema que me voy para otra ciudad solo y no sabe para dónde van. Yo simplemente iba para adelante, como dice uno, voy para adelante. Yo me puse que iba a estudiar en la Nacional y esta es la oportunidad y no la puedo dejar perder. Por eso siempre digo, la oportunidad es una sola. Me mandé. Cuando ya yo llego acá, llego yo pequeñito. Hola Mario, ¿cómo vamos? Maestro, mire que es que yo estoy aquí en Bogotá. Sí, llegaste, ¿cómo así? Sí, claro, maestro, acá estoy. Entonces, para que usted me dé la dirección de la universidad, porque acá yo no sé, yo llegué acá a la casa y me están preguntando que dónde era la dirección. Miércoles, Marlon, mala noticia, todos los profesores están de vacaciones. Claro, yo llego a mitad de año. Entonces yo no calculé nada, yo simplemente me mandé, profesor de saxofón está de vacaciones, pero te voy a pasar el número para que le marque. Vea, maestro, yo soy Marlon, muchacho amigo del maestro Mario, él me dio su número. Mijo, mala noticia, yo estoy por fuera y llego por ahí en un mes, pero no se preocupe, anote este número, que este es uno de mis estudiantes para que él lo vaya revisando y todo lo demás. Cuando llego yo a esa clase, la primera clase de saxofón que yo recibía, me dice, uy, ¿cómo está tocando con ese saxofón? Yo me traje del colegio. Para resumir, yo me estuve esperando allá, pero pues yo no contaba que me tocaba quedarme un mes. Además, en la casa que llegué, imagínate, ya vivían 10 personas, habían 3 cuartos, entonces uno tenía que dormir en la sala o tenían que acomodarle a uno, que lo hacían con todo el amor del mundo y es cosa que agradezco. Incluso ustedes hacen parte de esos ángeles que fueron apareciendo en mi camino porque uno se construye de eso, de las personas que Dios y la vida le va poniendo y uno se va guiando. Entonces, yo ahí en ese mes, y yo no, es que yo no me voy de aquí hasta que no vean maestro de saxofón. Resulta que arranca el colegio en Cartagena y vuelve el loquito y se va a la dirección de la Nacional. Maestro Mario, vea, lo que pasa es que el maestro viene la otra semana y ya yo arranqué colegio en Cartagena. Yo necesito que usted me ayude diciendo que yo estoy tomando las clases. Listo, Marlon, no hay problema. Eso fue una alegría en el colegio. Marlon está allá en la Nacional. No, hombre, que quede con su permiso allá. Ese pelado no lo vamos a sacar de su tema, de su arte. Y yo feliz. Marlon, no se preocupe. Siga allá, que nosotros aquí estamos pendientes. Y se armó algo muy bonito. Y llegó el maestro de saxofón. Me dice, bueno, ¿usted qué ha hecho?
Y yo, no, maestro, yo me quedé porque es que yo necesito que usted me vea, yo necesito, pues, coger la clase con usted y demás. Y entonces me dice, bueno, listo, vea, le voy a entregar esta clasecita y ya, o sea, se puede ir. Se puede ir, me quedé yo estudiando ahí en la Nacional y dije, no, maestro, yo me voy a quedar una semanita porque yo tengo permiso del colegio. Esa tarea fue simplemente como para el contentillo. Bueno, como para que el pelado se vaya tranquilo, démosle esta clasecita. Pero eran difíciles, porque, o sea, eran cosas complicadas y yo me quedé toda la semana allá y él, mijo, ¿y usted qué hace por acá todavía? No, maestro, pues yo estoy montando lo que usted me está haciendo para que me dé una segunda clasecita. Ah, no, pero yo pensé que era que usted ya se iba. Y yo, no, es para que usted me revise. Usted sabe, uno no puede dejar el proceso ahí a mitad de camino. Y yo seguía, y me decía, bueno, hermano, ¿y tú cuándo te vas? Y yo, no, maestro, es que yo, pues, quiero por lo menos aprender bien para cuando yo me regrese todo este, poder enseñar a otras personas y demás. Y resulta que se comenzó a armar algo muy bonito. Todos los estudiantes de ese año de la Nacional comenzaron a apoyarme, me ayudaron con mis primeras chaquetas, porque yo me ponía a estudiar en el potrero de la Nacional y eso era frío corrido. Entonces llegaba el que me invitaba a un almuercito. O sea, todos comenzaron esa labor bonita de ayudarme, de apoyarme. Y ahí me llamaban de cantar y yo, no, estoy feliz. Y tú ahí ensayando en un potrero, muerto el frío, pero estabas feliz y estabas feliz haciéndolo. O sea, yo decía, esto es lo que yo quería, o sea, estar en la Nacional, aunque no estudiaba allá, pues ya estaba cumpliendo mi sueño. Sí. Entonces yo feliz, hasta que un día sale el maestro y me ve como a las 9 de la noche todavía estudiando ahí, me dice, mira, ¿usted qué hace ahí? ¿Usted qué? La chaqueta. Y yo, maestro, no, que yo quiero aprender bien. Y me dijo, bueno, mijo, usted no puede estar así, usted se va a enfermar. Mire, voy a hacer esto que no lo hago con nadie. Tome las llaves del salón de música de saxofón y cuando pueda, que vea que esté libre, estudie en el salón. Imagínate, o sea, yo todavía ni siquiera era estudiante de la Nacional y el maestro, no sé, de ver las ganas, de ver todo el anhelo y toda esa pasión que tenía en ese momento, se abrió a eso. Entonces yo arranqué, pues ya después me veía la gente en el saloncito de saxofón allá, bueno, y este pelado que ya, yo dije, no, el maestro me dio la llave y estoy yo ahí y comencé a estudiar con muchos los pelados. Cuando ya me regreso, me dice el tutor que me había dejado a inicio y me dice, oiga, ¿por qué no le dice al maestro, ya que lo quiere y lo estima, que le dé una obra para que usted se presente a la Nacional? No pierde nada. Y yo, bueno, voy para esa. Maestro, vea que yo necesito que usted me deje una obra porque yo me voy a presentar en la Nacional. Entonces viene y me dice, pero mijo, yo le voy a decir la verdad. O sea, a usted lo que le falta es pelo para moño. O sea, yo para qué me voy a poner yo yo con toda mi emoción, digo, a usted le falta. O sea, aquí el nivel de los muchachos es muy bueno, usted no tiene el nivel. De todas maneras, usted ha tenido una muy buena intención, por eso se ha ganado a toda la gente acá, pero usted no crea que va a ingresar acá. Entonces, yo, maestro, de todas maneras, denme la oportunidad y pasemos una obra que yo la monto. Y él como para quitarme encima, como, coja ya, pasa ahí esa partitura ahí. Yo, ve a la fotocopiadora y saca esto, pero así, o sea, como, ahí saqué. Cuando ya yo regreso, me llevé la obra y le mostré a los muchachos. Y dije, oiga, mira esta obra. Y entonces yo le dije, bueno, ahora tenemos otro problema, que yo no sé leer partitura. Wow. Comienzan todos esos pelados a grabarme los audios. Mira, esto se toca así, esto se toca así, esto se toca asado. Y me grababan los audios. Y yo, cuando llegué acá, vea, se acabó el Marlon Gele social. Yo le dije a todos mis amigos, oigan, yo estoy luchando por mi sueño. Yo quiero estar en la Nacional. Dios me ha dado esa oportunidad. Y yo quiero esto. Ve ahí, todos los compañeros comenzaron a trabajar en pos de eso. Es lo bonito de uno rodearse de personas que estén en pos de los sueños de uno. Y entonces todo, o sea, Carlos, te estoy diciendo que desde el más desordenado del colegio hasta el más juicioso decían, vamos a ayudar a Marlon a que logre pasar en su universidad. Yo no sabía leer partitura, yo tenía muchas cosas que corregir. Yo de ahí para adelante lo que me dediqué fue a estudiar y en el colegio me daban las llaves de música, entonces yo en el descanso, pum, para música, bajaba, entraba a clases, a música, salía del colegio, llegaba a la casa, comía algo, a hacer música hasta las 3, 4 de la mañana y resulta que comencé en ese post, o sea, comencé como a liderar mi proyecto, me comencé a hablar con cada uno de los profesores,
profe, esto es lo que yo quiero. E incluso un profesor que siempre, como yo era medio desordenado, me decía, bueno, Marlon, ¿y tú qué estás haciendo para estar en la nacional? Y yo le decía, profe, yo no sé, pero yo voy a llegar a la nacional. Uno así de descarado, y después ya en ese momento fue uno de los primeros profesores que me apoyó. Cuando ya llega noviembre, que era para presentarme a la nacional, cuando ya está la obra montada, que yo me regreso, me coge el profesor de inglés. Marlon, ¿usted para dónde va? Usted se tiene que quedar nivelando. Usted se va y usted me pierde el año. Y ahí sí peor, porque ni siquiera va a poder estar en la universidad y ni siquiera va a poder hacer nada. Y me voy yo allá con el director. Oiga, profe, mire que me está pasando esto. Y ya en conciliación con los profesores, imagínense, o sea, tanto era como el poder y tanto se había logrado unir el colegio que los profesores se pusieron de acuerdo y me dijeron, Marlon, usted viaje. Usted no se preocupe que nosotros nos encargamos de eso acá. El director también, Marlon, viaje a lo suyo. Entonces fue una cosa como muy bonita, hasta ahora que lo reflexiono, como dice uno, el vendedor de sueños, ¿no? Porque era un sueño. No, pero estaban conmovidos con tu compromiso y con tu entrega, porque te habías ganado ese apoyo. Y Carlos, me vine a Bogotá, yo llego allá, el profesor, profe, ajá, ¿y usted qué hace por acá? Y yo, no, profe, es que me vine a presentar. Y él dice, y profe, bueno, yo le tengo una mala noticia, cupo para la universidad no hay. Ay, wow. Dios mío. Y yo pegué mi viaje, hice rifa y yo digo, bueno, ya estoy aquí. Me vuelvo y me encuentro con mi tutor inicial. Y yo le digo, Juan Carlos, mira, el profesor no me va a escuchar ni nada porque pues dice que no tiene cupo. Entonces, ¿para qué? Me dijo, Marlon, vamos a escucharte. Vea, esa obra comenzó a salir. Es tanto como todo fue empírico. Imagínense aprenderse más o menos unas 1000 noticas. Y cuando él lo escuchó, dijo, oiga, qué bueno, o sea, ¿cómo hizo? Si usted no sabía la partitura, usted no sabía hacer nada de esto. Y no, yo escuchaba los audios que ustedes me mandaban y con esos audios, pues yo fui montando notica por notica. O sea, era como un día montaba 3 notas nuevas, al siguiente día montaba 5, al siguiente día eran 6, al siguiente día eran 10, hasta que pum, llegué a las 1000 y piquitos notas de la obra. 1000 y pico notas. Sí, de memoria. Entonces uno, claro, no tenía como todo eso. Cuando él me escuchó y me dijo, dígale al profesor que vaya y lo escuche, que fresco, que no me preocupe. Y yo volví. Entonces, la verdad, yo ya era feliz con que escuchara la obra y que se diera cuenta que la había montado. Cuando ya ingresé, que la escuchó, yo digo, bueno, ¿y usted cómo hizo para montar eso? Y yo, no, profe, o sea, aquí todos los compañeros me mandaban audio por internet, yo busqué el acompañamiento de lo otro. Y yo no sé qué se le pasó por la mente y me dice, bueno, baje donde Estelita y dígale que si hay la posibilidad de que abra un cupo. ¿Cómo? Yo una vez corrí, y como ya me conocían allá, y yo, Estelita, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Marlon, ¿usted cómo va? Qué bueno que está por acá. Estelita, imagínate que yo me vine a presentar y me dice el profesor que no hay cupo. Sí, precisamente no hay cupo. Imagínate que el profe me acaba de decir que va a abrir un cupo, pero que lo tiene que aprobar el director. Ay, ¿quién era el director? Mi amigo Mario. Entonces ya, tranquilo, que Mario, yo me hablo con Mario para ver si le aprueban la apertura de ese cupo extra que van a tener. Y así fue, abrieron el cupo. Y de una vez el profesor me sentó y me dijo, eso no le garantiza nada. Usted tiene que ir allá y hacerlo muy bien. Pero pues, hasta aquí llego yo. O sea, ibas a presentarte ahora ante el jurado para ver si pasabas. Así era. Y Carlos, fue tan lindo eso que vea, yo hasta la ropa era prestada, el saxofón era prestado, la boquilla era prestada, la caña era prestada, la ropa, porque yo de dónde iba a sacar un vestido de paño. Hubo un episodio muy importante que estaba pasando en ese momento. El examen era un lunes 3 de diciembre y mi graduación era un sábado 1 de diciembre. Y pues yo era el de las sorpresas en el colegio con la música. Y yo con mis ganas de poderlo hacer y le digo, bueno, mami, la verdad, yo tengo problemas aquí de la respiración. Si yo bajo a Cartagena y me regreso el lunes para hacer el examen, no alcanzo a presentarme, yo la verdad, pero no ir. Cuando ya está la graduación me cuentan que eso fue una locura. Llega mi mamá y dice, Marlon Geles, te para mi mamá, va a recibir. Todo el mundo, ¿cómo así que Marlon no va a venir? Recibe su cartón cuando le dicen, Marlon se ha ganado una mención de honor cultural, ¿sí? Y adicional a esto, se ha ganado un bono de 3 millones de pesos para que se compre su primer saxofón profesional. Wow. Increíble. Cuando ya estamos en el examen,
Oiga, qué tensión, yo asustado porque a mí se me cortaba la respiración, el cambio de altura. El profesor, bueno, me entendió, o sea, se dio cuenta lo nervioso que yo estaba y comenzó a hablar. O sea, me dio como el espacio de que yo me tranquilizara y hablaron, dialogaron y salieron unos profesores, el negrito, un profesor que es gringo. Entonces, negrito, qué bien, sí, qué bueno escuchar, sí, vamos a escuchar, negrito. Ve, y arranco yo, ve, yo veía a ese profesor, ay, el maestro Aguilar así apretaba y como que veía que, y él prefirió voltear no verme, se volteó la espalda y allá fue que escuchó él su tema. Fue algo muy lindo y pues había gente muy buena. Finalmente, cuando ya yo voy a ver los resultados, creo que saqué como un 4.8, entré al conservatorio becado, me dieron beca total. Ya tenía saxofón profesional y bueno, todas las cosas se dieron y todo fue como, Dios mío, gracias, o sea, esto no tiene otras palabras. Hoy en día lo reflexiono, uno cuando está joven, uno no reflexiona esas cosas y no entiende lo que está pasando, pero eso fue una bendición total, o sea, a raíz de todo ese trabajo, de toda esa entrega. Una bendición creada, mano. Realmente es una bendición creada. Cada cosa que nos has dicho es realmente una lección de liderazgo, de carisma, de flexibilidad, de apertura, de actitud, de gratitud, que si repasas tú este podcast, tú que estás viendo eso, vas a encontrar una inspiración que te va a ayudar a mostrarte que cualquier sueño que quieras es posible realizarlo. De verdad, me siento muy orgulloso de ti. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, de verdad, mira lo que tú puedes hacer. ¿Cuál es la limitación que tú tienes en tu cabeza que no te permite o con la que no te permites lograr los sueños que están a tu alcance? No es fácil. Siempre cuando voy a alcanzar algo que es importante, hay un desafío, hay un problema, hay una dificultad, pero siempre que hay un desafío, junto a él o a él, hay respuestas y opciones si yo tenga la actitud, la persistencia y el compromiso necesario. Porque recuerda, tienes todo lo que tú necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Dame tus comentarios, ¿qué aprendiste? ¿Cómo esta lección tan hermosa te ayuda a realizar tus sueños, a convertir tus sueños en realidad? Y sobre todo que nos digas cuál es la lección que te llevaste que te ayudará a hacer tus sueños realidad.